El siguiente programa es presentado por... Hola, ¿qué tal? Bueno, damos comienzo al programa 621. En este tema, en el día de hoy, no vamos a ir específicamente a razones fundamentales vinculadas con la seguridad vial y el siniestro o el accidente, como usted quiera llamarle, sino hay otra temática que también incluye nuestro programa, y también el usuario del automóvil, con referencia a nuestro país y al mundo entero. ¿De acuerdo? Hace mucho tiempo, hace ya un tiempo, se decidió en Uruguay dar un especial apoyo e injerencia al mercado del automóvil de energía eléctrica. No es otra cosa que seguir la corriente del mundo entero, donde esto ha agarrado realmente una importancia bárbara. De hecho, ha cambiado inclusive en los precios de importación para algunos vehículos porque estaban dedicados a la energía eléctrica y esto generaba determinado tipo de distorsión en el fabricante, en el exportador y por lo tanto en el importador del mercado con referencia al Uruguay puntualmente. Bien, esta razón del auto eléctrico no es una cuestión de capricho. Yo digo siempre, a mí me gusta el auto que haga ruido de motor, pero claro, yo tampoco hago tantos kilómetros, ni utilizo el auto para trabajar como una herramienta fundamental, pero aquel que hace muchos kilómetros por día, que aquel que le rinde naturalmente en un país como este, donde la nafta cuesta más de $2 el litro, naturalmente, que la historia es otra, la energía eléctrica juega un rol preponderante. ¿Por qué razón? Primero, porque nosotros no somos productores de petróleo, lo importamos, eso nos genera un gasto importante y problemas naturalmente de comercialización y para vivir nosotros mismos. Y por eso mismo se ha incentivado el tema de la energía, de algo diferente, ¿de acuerdo? De esa autogeneración que nosotros tenemos por el tema de la energía eléctrica, que bueno, que por otra parte, además de ser nuestra, tiene otro tema más fundamental que es ahorro en economía y además de eso, la menor contaminación ambiental. Y bueno, de alguna manera eso llevó a que el país, apuntando a esa nueva generación de energía y uso de energía y todas las cosas que le venía haciendo como referencia, apuntó a decir, vamos a incentivar el mercado de este automóvil eléctrico, como se hizo en otros países del mundo. Usted, creo que en Bélgica usted no puede entrar a unas ciudades importantes si no tiene autos eléctricos, por lo tanto también han cambiado el tema del mercado. Algunos autos son más baratos, son más caros, de acuerdo a la posibilidad de fabricación que tengan las empresas. Pero el tema fundamental es que el Uruguay decidió una baja de la carga impositiva y como todas esas cosas, supongo yo, y lo vamos a hablar ahora con el doctor Ignacio Paz, que es de la Asociación de Comercio del Automóvil del Uruguay, con algunos beneficios impositivos, digamos, para que esos autos entraran rápidamente al Uruguay, que vieran cambiaron un poco el tema de la comercialización del auto con los beneficios que antes dije, menos importación de petróleo, pero naturalmente a la menor importación de petróleo y a la baja en el precio del automóvil, esto y lo otro, el no uso de combustible de gasolina que yo, por un lado ahorro sí, pero por otro lado la falta de entrada de dinero, de impuestos y de uso en general. Eso naturalmente a la corta o a la larga, yo pensé para mí, como un atrevimiento personal, de que esto no duraría mucho sin que estuvieran estos beneficios, porque el país con los problemas que tiene económicos, negar algún tipo de recepción o de recaudación, no sería lo más importante. Pero bueno, el tiempo fue pasando hasta que estos vehículos llegaron a ocupar entre el 2 y el 3% del mercado, y naturalmente esto llega a un momento que pasa a ser un número importante, ¿de acuerdo? Un número importante de disminución impositiva y un número importante ante la posibilidad de decir a alguien, ¿y esto por qué no reformulamos? Esta es la historia. Le doy la bienvenida al doctor Ignacio Paz, que es de ACAU y que seguramente estará pensando y viendo lo que yo estoy diciendo, que no es una novedad por otra parte, pero que naturalmente está, por ahí la palabra es molestando, afectando y molestando a todo este mercado y a toda esta proyección que originalmente tuvo un punto de partida con demasiada seriedad y demasiada importancia en nuestro mercado. Un gusto, Ignacio. Porque un placer siempre estar en tu programa. Y bueno, aquí estamos, ahora sos vos, la posta es tuya, hablá y vemos cómo seguir. Bueno, tan es así, tan cierto lo que has dicho en cuanto a la matriz energética y el cambio de la matriz energética, que en el año 2010 se logró un acuerdo multipartidario, todos los partidos firmaron ese acuerdo, y ¿qué establecía? Sustituir la dependencia que tenemos del petróleo por la generación de energía de fuentes renovables. ¿Estoy acá?
Perdón, decía. Sí, perdón. Sí, pensé que se había cortado, ¿no? Te oigo perfectamente, sí, seguí. Fenómeno. Entonces, en el 2010 se logró ese acuerdo. Acuerdo que no se logró en educación, no se logró en salud, no se logró en seguridad y sí en cuanto a la matriz energética. A partir de entonces, el Uruguay empezó a caminar el camino de acuerdos internacionales en ese rumbo. O sea, se firmaron acuerdos como puede ser el Acuerdo de París o las COP26, la COP30, donde se establecían metas a las cuales Uruguay se obligaba a llegar de descarbonización. Y tan es así que Uruguay se animó a emitir un bono verde, un bono que está atado a la descarbonización. ¿Qué quiere decir? Que si se cumplen con esas metas, pagaremos menos tasas y el Uruguay gana plata, y en caso de no llegar a esas metas, va a ser de alguna forma sancionado con tasas más grandes, el Uruguay pierde plata. Entonces, todos estos números hay que ponerlos en la ecuación general. Tú recién referías que Bélgica no podés entrar a algunos lugares, es así. ¿Por qué? Y ahí vamos al origen de todo. ¿Por qué se les da exoneraciones a los vehículos eléctricos? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, particularmente en Uruguay, que generamos energía de fuentes renovables, vimos molinos en todo, el que anda por la ruta ve molinos en todos lados, puede ser fotovoltaica, puede ser hidráulica, todas de fuentes renovables. Ya hicimos la generación, ahora hay que usarla. ¿Y cómo se usa? A través de la movilidad y principalmente en qué momento carga un vehículo eléctrico, de noche. Y de noche tenemos un desperdicio de energía, en el sentido que no tenemos la capacidad suficiente para almacenarlo. Entonces toda la ecuación cierra y dejamos la dependencia del petróleo que, mirá, en lo que va del año ya lleva 3 uvas. ¿Por qué? Por unas guerras que nada tenemos ni arte ni parte en ellas, no tenemos nada que ver en ellas y sin embargo nos afectan directamente. En cambio el viento es nuestro, el agua es nuestra y no dependemos de nadie. ¿Y por qué? Si vuelvo al origen, ¿por qué se da esta ayuda? Bueno, usemos la energía que estamos generando. ¿Y qué emiten los autos nuestros? Energías renovables, energías limpias. En otros países no pueden decir lo mismo, porque no tienen la generación que tenemos nosotros. Generan la electricidad a partir del carbón. Entonces eso no es limpio. En Uruguay sí. Y eso nos ha dado un prestigio enorme a lo largo de todo el mundo. Se habla de Uruguay en materia energética y en materia de seguridad como un ejemplo a seguir en muchos países. Qué bueno que yo ahora con estas nuevas reglas de juego veo que viró el rumbo por el cual veníamos por un tema claramente, y también lo decías tú en tu presentación, recaudatorio. Empezó el origen de grabarlo con una idea, en el medio surgió la rendición de cuentas que iba a ser gasto cero y resultó que tenía un déficit de 31 millones de dólares que había que cubrirlo, entonces que se optó por poner el impuesto para mí resignando el camino de la rápida inserción de la movilidad o sustitución de la movilidad a combustión por la eléctrica. Pero yo lo que pasa es que estaba pensando que naturalmente este cambio que se está anunciado, bueno, divide y hay determinadas franjas. Creo que el tema de discusión serían varios. Entre otros, pensar que es alta gama. Y alta gama me decís que es un auto que acá en Uruguay cuesta más de $30.000, una cosa así. Me parece que estamos hablando de una cifra que es un disparate. Y aparte de alta gama, ¿cuál es? Equipamiento de lujo, equipamiento de seguridad, equipamiento de mejoría general, en beneficio social, en beneficio del ocupante, en beneficio de la sociedad toda. Digamos, son temas para discutir que va mucho más que la parte impositiva en la que quedó centrado este tema, ¿de acuerdo? Pero además, estamos hablando de que hay algo que es un impuesto, ¿sí? Que es el impuesto que pagan la mayoría, que pagan todos los autos, ¿de acuerdo? Pero que había una variación, una disminución de acuerdo al interés de que fuera el auto eléctrico. Ahora, al cambiarse un impuesto y volver a algo parecido al anterior, o por lo menos con una suba, estamos olvidándonos que también esto genera también una recaudación con IVA. Porque al aumentar el precio de este tema, o sea, este tema es bárbaro. Y yo te escuché decir, por otra parte, que una cosa es Freight on Board, de acuerdo, FOB, o el otro, de acuerdo, que tenemos acá, que es costo, seguro y flete, de acuerdo, y que viene acá. ¿Cómo es esta historia? Contame un poquito. Bueno, eso también, dentro de la propuesta que le pasamos al Ministerio de Economía era, no lo fijen con valor de aduana o CIF. ¿Por qué?
porque en el CIF, como tú bien decís, está incluido el flete, y el flete, lo que ha variado su precio en estos años, particularmente con los cambios que provocaron las guerras, ha sido tan volátil que ¿qué puede provocar el día de mañana? Que un vehículo está en un lado de la franja del IMESI, de la que tú hablaste, porque es cierto, va a ser por franjas, pero cuando llegue acá va a estar del otro lado de la franja, y fíjate la distorsión que eso genera. Entonces, eso también lo propusimos, que pasaran al FOB, es mucho más seguro, mucho más certero, no te da certidumbres al momento de hacer planes de negocio para adelante, y acá, no sé, tendrán que empezar a pensar en vez de 19.000 precio de aduana, en 18, porque tenés que dejar un margen a ver si esto vuela para un lado o vuela para el otro. O sea, genera distorsiones. Eso también. Y otro bueno aclarar es que, para el escucha tuyo, que el auto eléctrico paga impuestos, paga un IVA de 22%. Y en otros países el IVA es mucho menos. Por ejemplo, Costa Rica es 13%. ¿Y qué hizo Costa Rica? Y era parte de lo que basábamos nosotros, nuestra propuesta. Sacó el IVA de 13, lo llevó al 3 para los eléctricos. Y ya en el momento que lo sacó, avisó que año tras año van a ir subiendo un punto hasta que en el año 2035 van a llegar a ese 13 de vuelta, lejos del 22 nuestro, ¿no? Entonces, y vuelvo y repito, estoy medio insistente con el tema, ¿por qué se incentivan? Porque toda la gente está diciendo, ¿y por qué hay que incentivar un auto de lujo? ¿Por qué se generaron esos problemas en las redes de gente que todavía no entendió bien el tema? Estamos en una etapa embrionaria, recién de nacimiento de la movilidad eléctrica. Tú lo dijiste bien, solo el 2 al 3% de los autos que circulan en la calle son eléctricos. Y que la gente no se engañe porque ande acá en la costa y vea más. Acá en la costa hay más, pero anda al interior y mucho menos. Y si vas al promedio es ese 2 o 3% que te estoy diciendo. Recién están haciendo, recién estamos resolviendo qué vamos a hacer con las baterías y su disposición final. Recién estamos adecuando la infraestructura de carga, que cuánta gente habrás escuchado, Jorge, decir que tiene problemas, colas, o que llegan a un cargador y no está operativo porque tiene fallas y tardan en arreglarlo, en fin. Estamos en una etapa de maduración. Al nene le estamos dando un andador para que empiece a caminar. Quitárselo ahora entendíamos que no era adecuado, pero ya es un hecho, ¿no? Y no, perdón, y te agrego porque hablamos de incentivos. En otros países, por ejemplo, te dan el peaje gratis, te dan el estacionamiento. Si tenés un vehículo eléctrico, el estacionamiento es gratis, te dan un montón de otros tantos beneficios. Yo te lo digo por tener en la familia alguien en Estados Unidos que le dieron $7.500, no es que le exoneraron, le dieron plata para que adquiriera un vehículo. ¿Y por qué hace eso la gente? Se compró un vehículo de muy buena gama. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos todos en esta etapa embrionaria impulsando, y hay que combatir ese miedo, esas inseguridades, esos problemas que la gente tiene al momento de decidir. La estamos ayudando a decidir para que vaya hacia ese camino. Che, Ignacio, ¿vos sabés y qué lo más pienso? importante, el impuesto para la gente, no es para el importador, el impuesto para la gente. Sin duda. Hay otro tema que pienso que es fundamental. Cuando vos, el uruguayo, es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy clásico, no apuesta a cambios importantes, salvo que haya una razón de fondo. La razón de fondo pasa a ser que vos elijas una cosa que cambiar el combustible, porque Uruguay es insólitamente más caro que en toda América, para empezar, y por ahí en buena parte del mundo, para no decir todo, donde el combustible es tan caro que no hay razón por una carga impositiva desmedida. Y nosotros lo que vivimos y los autos también. Y los autos también, además, ¿de acuerdo? Entonces vivimos sumando impuestos, ¿de acuerdo?, para pagar la ineficacia del Estado o el sistema que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ahora,
Cuando vos decidís arriesgar y decir, bueno, voy a dejar mi auto en combustión, que por ahí es un auto que a vos te gusta, un auto que no tenía los inconvenientes originales que tendría que ver, que hay que enchufar, que no enchufar, que a dónde voy, dónde no voy, encuentro cambio de energía, lo que sea, donde vaya, un viaje largo o lo que fuera. Cuando decidís el cambio, porque hay una razón de fondo, ¿cuál es? Que vamos a tener un ahorro, que por ahí una buena parte de la cuota o la cuota del auto que compras financiado se paga con el ahorro de combustible. Cosa que también, eso te dice claramente la ineficiencia y la barbaridad del costo del combustible que nosotros nos movemos. Y después volvamos al tema de la contaminación ambiental, que no es un tema menor en el Uruguay. Es un tema descomunal en el mundo entero, donde esto se destruye y se termina, y acá todavía no hemos dicho, viste, esta boca es mía, para tratar de corregir esta historia. Entonces digo, no entiendo, más allá que haya una necesidad de recaudación, y eso lo hace el Ministro de Economía, pero el Ministro de Economía maneja la plata, la que me falta es esta, tengo que buscar la vuelta. Y el resto del sistema, ¿cómo funciona? No, vos sabés que me cuesta entenderlo, Ignacio. Y he escuchado un silencio de parte del Ministerio de Ambiente en todo este tema, y yo creo que debería haber sido un actor principal. Atrás de esto está lo que tú dijiste, cambio climático. Y atrás de todo esto, y repito un poco lo del principio, hay una política de Estado que se venía caminando. Y cuando yo dije que hay un cambio de rumbo en la política, sobre todo energética, ¿por qué lo digo? No es solo por este impuesto. Ya van 5 señales en contra de la movilidad eléctrica. Entonces es medio mucho, y las señales son lo que marcan muchas veces los caminos. No sé si viste que Trump dice A y el petróleo vuela. Al otro día dice, pero mejor B y cae el petróleo. Todos son señales que se van dando, y la economía funciona con señales de la gente que influye. Y bueno, las señales que tenemos este año, solo este año, son 5 en contra, y te las digo. La patente de los vehículos eléctricos ya subió, y el intendente de Montevideo declaró los otros días que iban a suavizar las exoneraciones, y yo le digo que no va a suavizar nada, va a endurecer el valor de la patente que tendrá que pagar la gente que tiene eléctricos. Le subió y anunció que la va a subir más. Subió la carga, el valor de la carga en los cargadores de acceso público. Subió, y el vicepresidente de UTE anunció que la van a subir más. Y ahora el IMESI. Entonces, son muchas señales que nos están diciendo, si el rumbo era para allá, ahora lo cambiamos y va para otro lado. Los fines parecen ser claro que son recaudatorios, ellos tendrán su explicación, fenómeno, pero no se priorizó el tema ambiental, no se priorizó el tema energético, y veo a un amigo que mucho tiene que decir del tema energético. Y ya vamos a hablar con él después que hagan la nota contigo, vamos a hablar con Diego también. No, ¿sabés qué estaba pensando? Digo, y esto sí. no tiene nada que ver con que haya algún tipo de molestia en aquello del oxígeno verde y una planta y una fabricación de algo que naturalmente es una inversión más que importante para el Uruguay y que naturalmente tiene una razón de futuro importantísimo. Alguien me dijo un día, estando en una CEP, la Embajada de China invita a varios, entre otros va alguien, Laura Polet, y va a China. Cuando volvió, viene y me dijo, después de ver lo que vi en China con respecto a la electricidad, el uso de las baterías en 1, 2 y 3 generaciones para solucionar el problema de qué hacemos con la batería, más lo de oxígeno verde, y dijo, en este momento, si Uruguay se dedica a esto, cuando tengamos oxígeno verde, más esto, la generación energética por los molinos y esto y lo otro, no necesitamos trabajar más los uruguayos, vamos a ser todos ricos. Mira lo que te estoy diciendo. Una apreciación por ahí insólita y desmedida, pero que naturalmente mostraba una pauta o un interés de algo por demás importante. Ahora, cuando en el medio entras a tirar piedra, yo no sé qué es, cuál es la historia y qué es lo que estamos viendo o lo que dejamos de ver. ¿Por qué eligen Uruguay? ¿Qué te da Uruguay para hacer una instalación de 6.000 millones de dólares de generación de energía? Por condiciones naturales puede ser una de las explicaciones, la generación, demás, pero por otro, por la seguridad jurídica que Uruguay te da y por las certezas que te da. Esto es lo que nosotros estamos advirtiendo, que hay un cambio de rumbo de algo que venía siendo muy cierto, muy claro, muy estable, que era el fomento a la movilidad como forma de cambio de la matriz energética. Ahora, bueno, esas certezas, incertezas, inseguridades pueden tener
consecuencias negativas para el Uruguay. Eso es lo que digamos. A ver, que la gente entienda, no nos afecta a nosotros importadores. A nosotros un día, por ejemplo, nos dijeron que el IMESI de los diésel era del 115%. Una forma elegante de decir no está prohibido traer diésel al Uruguay. Listo, el importador se ajusta a eso y viramos el camino y deja de traer diésel y empezamos a traer nafta. Y a nosotros nos marcan el rumbo. Entonces, si el rumbo es incierto, si el rumbo genera problemas en una situación que la electromovilidad todavía no está madura, y ahí está el centro del tema, bueno, tal vez la gente mude o no se anime a mudar a la electromovilidad y siga en la combustión, que es lo que no se quería, que es lo que no se buscaba. Por eso llamó mucho la atención toda la campaña que hizo la Unión de Vendedores de Nafta. O sea, la campaña se basó en grabemos a los eléctricos para que se venda menos eléctrico, se venda más a nafta y vendamos más nafta. Es totalmente en el sentido contrario a lo que se buscaba. Hay alguien que le encantó, la idea. Epa, cuidado, que el IMESI que nosotros tenemos en la nafta no tiene ni los caramelos de dulce de leche. Era muy atractiva y por eso fueron por ahí, porque también se lo hemos dicho a ellos. Vos lo que tenés que hacer es que mejoren el acceso de los vehículos a nafta, no que empeoren el otro. Sin duda, vos tenés sin duda. Que si te cambian el cálculo de precio de paridad y recaudan 81 millones de dólares, es decir, no pongan eso al valor de la nafta, ayuden a la nafta para que se venda más, pero no vendan más nafta perjudicando a otro sector. Ya eso de por sí genera las distorsiones que bueno, nos tiene hoy acá todos hablando de esto. No, naturalmente sí. Escuchame una cosa, Ignacio, este tema se terminó, ya está, esto es un decreto y no hay vuelta, no hay posibilidades de cambios, de análisis, de intercambio de opiniones o de números por lo menos. Bueno, yo dije un día una frase y me la titularon después en un diario, el muerto ya está en el cajón, no pretendió ser ofensiva de nadie, pero ya está el decreto, ya tiene la firma de Orsi, el ministro de Economía, la de Industria, difícilmente, y la necesidad de recaudar ya está, ya dieron esta pelea y los golpes ya lo recibieron, ahora lo que falta es recaudar, entonces no creo que vayan a echar para atrás. Lo que sí es importante es trabajar para el futuro, y bueno, ahí yo creo que el amigo Diego Broño de Auder mucho te va a poder aportar, porque ellos tuvieron contacto con la ministra de Industria para generar un grupo para pensar en el futuro, porque ojo, a como viene la cosa, yo creo que es solo el primer round esto. No, pero vos, Ignacio, vos me hablás y no sos el único caso, y vos seguís creyendo en el futuro. O realmente después que te pasan estas cosas y es una piedra tras de otra, agarrarse y decir, voy a invertir y voy a jugar todas mis piezas y voy a hacer esto y esto y lo otro pensando en el futuro mentiroso y mañana te cambian las reglas. Eso no es normal y no es patrimonio de los uruguayos y como nos hemos manejado normalmente, pero pasan estas cosas que desalientan realmente, ¿eh? Y mirá que a mí no me afecta directamente, pues sí me afecta, sí, como ciudadano uruguayo, por la movilización, por el uso de la energía, por otras cosas que no vienen al caso, pero que realmente digo, no me gustan en algo que no es característica nuestra de nuestro gobierno, ¿no? Yo represento y reivindico empresarios que lo único que van a hacer es ajustarse a las reglas de juego que les ponen. También tenemos conocimiento y contactos con nuestras empresas matrices en el mundo y a partir de ellas conocemos la realidad del mundo y sugerimos lo que entendemos mejor para el Uruguay. Después están los otros juegos que al momento de ser gobierno, el otro día lo decía en un medio, me decían, porque esto va a ser volcado para combatir la infancia, la pobreza en la infancia. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Lo único que les digo es que la I de IMESI y la I de IVA es impuesto. El impuesto va a un saco, una bolsa, y de ahí se distribuye como quieran. Yo le diría que si volcaran todo lo que el rubro automotriz vierte a las arcas del Estado, no habría más pobreza infantil. Si lo vuelcan a cualquier otro rubro, el problema está resuelto. ¿Cómo lo usan? No es un tema nuestro. Claro. Pero no es una tasa, la tasa está vinculada a un servicio.
tasa de saneamiento. Vos pones tanta plata y sabes que va el saneamiento. Pero acá no, va una bolsa y ahí sale para ahí. Entonces, a ti y a tus oyentes le digo, bueno, piensen la cantidad de gastos que han habido. ¿Están de acuerdo con todos? Sí, no. Aquel gasto que hicieron acá lo pondrían acá. Son 31 millones de dólares que hay que juntar. ¿Hubiera un gasto de 31 millones de dólares que los pondrías distintos? Bueno, que la gente piense en eso. Y bueno, y si vuelvo a los vendedores de nafta, para mí le erraron, pero encontrar un ecosistema ideal para plantearlo. Y como vieron que decirme bajarme los impuestos de los autos a combustión no iba a llevar, dijeron, bueno, castiguen al otro. Y le sirvió de sustento a un gobierno ávido por recaudar para cubrir un déficit. Naturalmente que es así. Bueno, Ignacio Paz, un gusto como siempre hablar contigo. Espero que la próxima vez sea para algo un poco más lindo, por lo menos que nos dé una proyección un poco más altruista de una historia que realmente me gustaría que tuviera un final mejor que este que está proyectado al día de hoy. Pero ya veremos. Te doy las gracias, Ignacio, y hasta pronto. Hasta pronto. Certeza y previsibilidad para todos, eso es lo mejor. Sí, Dios. Un abrazo, Jorge. Otro para vos. Chau, chau. Continuando con la misma temática, pero naturalmente con otras opiniones y otras por la incidencia, digamos, de la actividad puntual. Y vamos a recibir a un amigo que quiero que él mismo haga su presentación. Ya no estuvo con nosotros acá en nuestro programa, pero que realmente es una opinión muy capacitada con respecto a este tema de la energía, que ustedes quieren saber, ¿de acuerdo? Para el uso de lo que nosotros proyectamos, nosotros sentimos, que creamos, que estamos disfrutando, y que a veces hay determinados cambios que nos hacen, no sé si cambiar la opinión o pensar y en rebobinar y hacer todo de nuevo. Así que está, un gusto a mi amigo don Diego Oñoro, es Oñoro, Oroño, yo tengo unos líos barros. Bueno, Oroño, ¿qué hace, Diego? ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, ¿y vos? Bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias de nuevo por invitarme al programa y poder seguir conversando sobre este tema. Y como presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Renovable, naturalmente que estás viendo y sos un participante en este tema de esa problemática que se ha generado por una decisión gubernamental que naturalmente tiene sus razones, porque yo no voy a discutir que las razones que no es para agarrarle por ese la plata en el bolsillo, sino otras necesidades que seguramente el ministro de Economía tendrá y que por ahí tiene que buscar los recursos como sea, y han encontrado lo mejor la idea de este tema y ahora. Pero que eso afecta a un sector que fue generado con unas expectativas a largo plazo, con otros proyectos, fundamentalmente, como le dije a Ignacio Paz recién, con uso de una energía que es nuestra, la fabricada por nosotros mismos, ¿sí? Y no tenemos que la importación del petróleo, con todo esto lo que genera los problemas, que la dependencia de la guerra, que el precio, que esto, que lo otro, que cambian los combustibles, que generan un costo diferente en la distribución de la mercadería, en el uso de los trabajadores, y esto y lo otro. Vamos a la energía eléctrica nuestra, señores. Y además, menos contaminación ambiental. Pero esto para mí, ¿cómo te puedo decir? No me gusta criticar de algo que no entiendo directamente, pero que realmente creo que nos afecta a todos por un cambio que no me parece justo, y entonces para eso estamos acá contigo, Diego, para que vos me des tu opinión. Sí, efectivamente. La verdad que, nosotros estuvimos hablando, Jorge, hace un mes y medio, 2 meses, cuando empezó esta discusión arriba de la mesa y empezó el debate sobre este tema, y claramente planteamos nuestra postura, donde indicamos que no era momento para embarcarse en esto. Pero bueno, en el proceso vimos que era algo que ya aparentemente era un dato de la realidad y había que esperar a ver cuánto era lo que se marcaba y qué era el decreto que salía. Y la verdad es que, recibimos el decreto la semana pasada y nos termina sorprendiendo nuevamente, porque teníamos una expectativa, incluso con las declaraciones de prensa de algunos jerarcas, particular Ministerio de Ambiente y inclusive la ministra de Industria, teníamos alguna expectativa de que lo que se cargara fuera solo para los alta gama eléctricos, y termina siendo un decreto que abarca muchísimo más, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos de $19.000 en precio de importación, que nadie puede pensar que eso es una alta gama. Pero yo creo que más allá de la franja que se terminó cargando y más allá del diagnóstico
que para nosotros es equivocado, de que el mercado claramente no está maduro. Yo creo que la señal más importante acá, y no me quiero pisar con el gran amigo Ignacio Paz que hablaba antes, pero creo que lo más importante acá es la señal de meterse con la política energética, que para nosotros era un bien preciado, y cuando digo para nosotros hablo del Uruguay en sí mismo. A mí me tocó acompañar delegaciones en el exterior de todos los colores de partidos políticos y todos nos hemos golpeado el pecho hablando de la política energética, y tocarlo con un afán recaudatorio yo creo que es un antes y un después. Yo creo, ¿sabes una cosa, Diego? Que es lo que vos decías recién, que uno tiene que aplaudir que haya una unidad de criterio con respecto al tema de la energía, de nuestra energía, y que sean más allá de los partidos políticos, que haya una unidad, pero este es un tema de Estado, ¿de acuerdo? Y de golpe hay algún cambio que para mí, digo, naturalmente responde, sí a las necesidades de la economía, del ministro de Economía, seguramente, pero no, de repente, que me hables, estuviste con las personas, con los directores de medio ambiente, alguna cosa, que le vaya igual, que cambie una cosa u otra, que vuelvan los autos de nafta, que se disminuya la venta de autos eléctricos, cuando decía yo a Ignacio, en otros países del mundo, si no tenés auto eléctrico no entras en las grandes ciudades. Entonces nosotros, ¿pero por qué? ¿Es por un capricho? No es por un capricho, sino que esto ha generado determinados problemas desde laborales hasta industriales en otras partes del mundo, y sin embargo nosotros acá tenemos un cambio que yo pienso tampoco se vendrá la noche a los eléctricos, pues tampoco es así, pero igualmente hay un cambio que creo que no está bien recibido por el usuario, por la gente y por nosotros mismos que estamos analizando el tema, ¿verdad? Sí, a ver, la movilidad eléctrica llegó para quedarse. Esto será, de repente, el impacto que va a generar va a ser seguramente afectar la velocidad de adopción. Yo creo que de nuevo hay que hacer especial hincapié sobre la señal que eso implica, y no es una señal única, ¿no? No nos olvidemos de que luego de las declaraciones de O'Donnell escuchamos al Congreso de Intendentes hablar en cambiar los valores de la patente. Ya la exoneración que tenía la patente para los eléctricos va a dejar de correr, y escuchamos también a la presidenta de UTE anunciando que subía un 30% el valor de la carga pública para el vehículo eléctrico. Entonces, en muy poco tiempo hubo señales que van en contra de esta política, que de nuevo señalamos es una política de Estado. Y no olvidemos, porque en estos días, teniendo alguna conversación con algún colega tuyo, Jorge, me pasaba que me decían, bueno, pero no deberían competir en igualdad de condiciones los eléctricos con los autos a combustión. Y no, porque justamente no olvidemos por qué lo estamos queriendo promover, que percibe un beneficio para el ambiente, que además Uruguay tiene un conjunto de compromisos internacionales, tanto a nivel climático, desde haber suscrito... Pero Diego, perdóname, pero una cosa es un interés comercial y otra cosa son otros intereses que son fundamentales. ¿Cómo era? Que la energía eléctrica la fabricamos nosotros, no la tenemos que importar. Exactamente. Y cuidado, recursos y la renovables. contaminación del medio ambiente. El mundo se destruye. Y es como que nosotros los uruguayos nos estamos dando cuenta. Entonces digo que, ahora, si vos me decís que este cambio le da una manito a aquellos que están haciendo una inversión descomunal para el hidrógeno verde, ¿esto qué significa? A ver, ¿cuál es el golpe? ¿Cuál es el aviso que estamos pasando con esto? No, yo creo que el hidrógeno verde va en otra liga, digamos, respecto de lo que es la movilidad eléctrica, porque apuntan a distintos sectores, a descarbonizar distintos sectores. En particular, las inversiones que hay vinculadas con hidrógeno verde, si entraran en el mundo del transporte, están apuntando a lo que es el transporte de carga pesada, que es un lugar donde el eléctrico todavía no entró y es difícil que entre también por lo que tiene que ver con el peso de las baterías y tal, y también apuntar a la generación de combustibles sintéticos, como por ejemplo para la aviación o el transporte marítimo, que de nuevo son sectores donde el transporte eléctrico no entró. Son sectores distintos, yo creo que no viene por ahí. A ver, acá es una medida que tiene un afán puramente recaudatorio y obviamente que fogoñada por lo que ha sido la Unión de Vendedores de Combustible, que en el marco de esta conversación también se ubicaron en una posición donde de alguna manera llevaron agua para su molino, apuntando a que se venda más combustible. Entonces, en definitiva, yo creo que acá lo que es hidrógeno verde y movilidad eléctrica pueden y deben convivir en pos de la descarbonización y no son intereses contrapuestos para nada en este momento. Ahora, viste el aumento del IMESI y qué sé yo, el aumento de las patentes y esto y lo otro, la verdad que es un golpazo importante. A todos más que en general no hablamos todos, naturalmente ese aumento va acompañado con un aumento del IVA también, ¿no? Naturalmente, los números son mayores, el impuesto también es mayor recaudación. O sea, es un paquetón realmente interesante y es importante. Ahora yo
digo, ¿cómo te puedo decir? ¿Por qué se inventó esta historia de la reducción de los recargos del IMESI y esas cosas para los vehículos eléctricos? Por lo que hablábamos antes, porque estamos fabricando nosotros la energía, porque no tenemos que traer el petróleo cantidad, y ahora nos dimos cuenta de que por ahí es una beta importante como para ayudarnos a recaudar a una problemática que tiene el ministro de Economía y lo tiene el país, que no lo vamos a discutir porque es así tal cual, pero creo que el tema estamos echando mano a algo que nos soluciona inmediatamente, pero que no tiene sentido con respecto al futuro, a lo que dice la industria del mundo entero, al uso de las conveniencias y a la proyección industrial y económica del país, me parece a mí. Totalmente de acuerdo, y yo quiero también señalar que importa, digo, no solo el impacto de la medida, sino también la forma, ¿no? Porque es una forma que carece de lo que estamos acostumbrados en Uruguay, que es la previsibilidad, que es saber qué es lo que viene y cuándo viene, y eso lo estamos perdiendo acá. Y bueno, un poco yo quería comentar, nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con la ministra de Industria, el jueves pasado, al otro día que se anunció públicamente el decreto ya con los valores establecidos, y lo que hablamos justamente con la ministra fue eso. Bueno, mire, el decreto es un dato de la realidad y no se puede hacer nada al respecto. De hecho, ya hay compromisos de gastos en la rendición de cuenta que cuentan con ese dinero, pero miremos para adelante. Yo, desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, lo que he planteado, y tenemos total respaldo, y de hecho la ministra estuvo de acuerdo, es que no queremos que dentro de un año estemos dando la conversación que si la primera franja del decreto es un 5%, el año que viene sea un 10 o sea un 20. Entonces, lo que queremos es tener previsibilidad y mirar hacia adelante. Bueno, ya es un dato de la realidad que este decreto existe. Veamos y generemos una mesa de diálogo, que de hecho invitamos también a CAU, hablaba hace un ratito justamente Ignacio Paz de eso, invitamos a CAU, al MIEM, a UTE y ANCAP, para que estemos en una mesa de diálogo donde veamos cómo vamos a seguir hacia adelante. Está, por ejemplo, el ejemplo de Costa Rica, que lo hemos mencionado mucho en estos días, que Costa Rica paga un 13% de IVA, la movilidad eléctrica está exonerada y se agrega un punto de IVA por año hasta 2036. Entonces, eso es una política que de alguna manera tiene metido dentro de la misma la quita de beneficios, pero con previsibilidad para el sector. Nosotros lo dijimos la vez pasada cuando empezó toda esta conversación, no pensamos que esto haya que sostenerlo eternamente con beneficios fiscales, porque obviamente en un momento de la tecnología es tan competitiva que no tiene sentido esto y seríamos hipócritas. Lo que sí hay que tener es previsibilidad y coherencia con la toma de decisiones, en particular cuando el país está embarcado en una política energética que esta medida va totalmente contracorriente de la misma. Ahora, Diego, una cosa es ACAU, que es directamente el comercio del automóvil, y otra cosa es lo tuyo, que es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, porque digo, en general, efectivamente, todos los productores de energía, de repente, toda esa gente, esto no le va a cambiar, porque directamente UTE es comprador de la energía que se produce, ¿de acuerdo? ¿Tá? Sí. O sea que lo que cambia por ahí es el resultado final del consumidor, que si disminuyera el consumo, por ahí cambiaría la regla de juego también, pensando en un futuro, ¿o no? Sí, pero nuestro planteo no viene en absoluto pensando en algún tipo de afectación que puedan tener nuestros socios. De hecho, nosotros ya hace años que somos mucho más que una cámara del sector privado. También somos un grupo de pensadores en este tema y que tratamos de colaborar con la construcción de la política energética. Nuestro planteo viene pensando en lo mejor para el país. Es como vos decís, Jorge, no creemos que nuestros socios de alguna manera se vean afectados por esta medida, pero no podemos en absoluto, como un sector que promueve el desarrollo con energías renovables, que promueve la conservación del cambio climático y la reducción de los gases, de la producción de gases de efecto invernadero, quedarnos callados ante esta medida que justamente atenta en lo que tanto hemos tratado de construir en todos estos años, que es una política energética y que ha sido de las únicas cosas que ha logrado consenso político en el Uruguay en los últimos 20 años. Che, Diego, y vos en este tema, y antes de este decreto final, tuviste reuniones con el Ministerio de Industria, con la gente de Medio Ambiente y qué sé yo, contame un poquito de esa historia. Bueno, nosotros con el Ministerio de Industria tenemos muy buen diálogo, con la Dirección Nacional de Energía también, hemos intercambiado, de hecho nosotros generamos un documento con nuestro estudio técnico que un poco respondía a un documento que lanzó la UNVENU y se los hicimos llegar y intercambiamos con ellos. Tenemos un diálogo creo que muy bueno y creo que estamos de acuerdo. De hecho, a ver, públicamente la ministra Cardona
señaló que no era momento para tomar esta medida. Al final de cuentas, yo creo que es una medida que fue tomada 100% desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no logramos, sí, y lo pedimos reiteradas veces, te diría, Jorge, unas 5 o 6 veces lo hemos solicitado, es poder tener una reunión con el Ministerio de Economía. Eso sí, no lo logramos. Lo pedimos formalmente y a más de un nivel. De hecho, pedimos reunión con el ministro y después, visto que esa reunión no se daba, solicitamos una reunión con los equipos técnicos y tampoco lo logramos. Nos hubiera gustado mucho haber tenido esta oportunidad, porque también creemos que en esto era necesario mirar más allá de lo estrictamente recaudatorio y mirar más allá del número y entender cómo se para Uruguay en ese contexto. Che, Diego, de cualquier manera, la reunión que estabas pidiendo era después que te enteraste que este tema ya tiene un decreto que estaba para firmarlo, ya estaba firmado. O sea, lo que vos ibas a hacer era lo que se debió hacer en un principio y no al final, supongo. Efectivamente, pero bueno, a ver, nosotros seguimos tratando de apostar al diálogo, creemos que todavía hay que mirar para adelante, esto es un dato de la realidad. El mercado de eléctricos en el mundo está muy fuerte, es un mercado resiliente y creemos que va a sobrevivir a esta medida. Yo creo que lo que es importante señalar acá, de nuevo, es la señal, que se dio una señal que es contradictoria con la política energética, pero bueno, hay que trabajar mucho en mirar hacia adelante y cuidar las señales y cuidar nuestra política energética. En eso creo que es la responsabilidad ahora de nuestros gobernantes. Y la gente de medio ambiente, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, lo escuchamos también al ministro Ortuño, y también hemos intercambiado con el ministro Ortuño algunos comentarios al respecto. De hecho, nosotros ahora el 28 de julio organizamos nuestro congreso anual, el Latam Renovables, que es un congreso que ya lo venimos haciendo hace más de 12 años, y están invitados tanto el ministro Ortuño como la ministra Cardona a participar del mismo, y van a estar en la apertura. Los escuchamos a ambos de alguna manera señalar que el mercado no estaba maduro. Fue un poco más cauteloso quizá Ortuño, donde habló de los alta gama, y la ministra Cardona habló claramente de que en este momento no era momento para dar este paso. Creo que de nuevo acá el tema fiscal y el tema recaudatorio fue el que terminó primando. Estamos obviamente seguramente en un contexto donde haya que rascar la olla, hablando mal y pronto, y haya que sacar de cualquier lado. Pero bueno, hay que cuidarlas estas señales y esperemos que así pase hacia adelante. Yo lo que dijo el ministro Ortuño, lo que tú me estabas diciendo, Diego, el tema de alta gama generaría otra discusión para saber qué es alta gama y por ahí la razón de un precio mayor o un precio menor. Y entonces es un tema que no importa porque depende cómo lo mires, si para alguien esto es alta gama o a otros no tanto, que no importa, es otra discusión. Yo honestamente te voy a decir, mirá que yo no quiero criticar por criticar, porque no me gustaría hoy día ser el ministro de Economía, te puedes imaginar, que debe tener mucho más problemas que vos y que yo, ¿de acuerdo? Y que debe que estar buscando para ver de qué lugar rasca un poco para tapar los agujeros que son, escúchame, tan importantes como la pobreza infantil, por favor, que no se entienda mal lo que estamos diciendo, pero que realmente a veces hay que pensar, la proyección tiene que ser mayor, a mayor plazo, cumplir con y los orígenes de la generación de este tipo de negocio o creación tiene que ser tan completa como para pensar este tema es a largo plazo y los beneficios van a ser este otro. Ahora, si en el medio tenemos una cantidad de problemas y tenemos que solucionarlos para apagar el incendio, la historia será otra y serán los problemas que tenemos que solucionar el ministro de Economía y otras personas más, que no soy yo. Ni que hablar, Jorge. Respecto del comentario de los alta gama, en realidad estoy de acuerdo contigo porque al final de cuentas termina siendo una conversación subjetiva. Lo que sí quiero señalar es que al final de cuentas el decreto termina comprendiendo a, por ejemplo, el vehículo eléctrico más vendido al día de hoy en Uruguay, que es un vehículo que sale $28.000. Entonces, no es una cosa que haya sido, digamos, de carácter tan exclusivo, sino que termina comprendiendo algo que se vende mucho. Y de acuerdo contigo, a ver, nosotros creo, y también acá suscribo con Ignacio Paz, creo que la conversación no es promoción de los vehículos eléctricos o mitigar la pobreza infantil. Me parece que si reducimos la conversación a eso, estamos hablando de una conversación que no es el caso. Acá no se está planteando la generación de un fideicomiso de que el dinero de los vehículos eléctricos vaya directamente hacia la pobreza infantil, sino que se está hablando de que una bolsa de recaudación termina contemplando todo lo que es la rendición de cuentas, pobreza infantil incluida. Entonces, en definitiva, creemos que el Estado uruguayo
tiene lugar a muchísimas optimizaciones más como para haberse hecho ese dinero sin tener que haber tocado en la política energética, y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Ni hablar. Bueno, mi amigo Diego, ha sido un placer como siempre hablar contigo. Bueno, como siempre. Mirá que esta no va a ser la última, supongo yo, ¿no? Y ojalá, No, ojalá la próxima entrevista sea para agarrar y decir, mira, Jorge, estamos mejorando acá, está esto, lo otro, estamos progresando, lo que le interesa a todos es progresar y crecer, pero fundamentalmente en una temática que esto en el que vos estás en este momento, que de tanta importancia como la contaminación ambiental es un tema que los uruguayos nos entra por acá, nos sale por acá, porque estamos lejos de esta historia, más allá que el mundo se destruye y las pruebas están, las demostraciones son permanentes. Pero, como le decía, lo hablaba con Ignacio, vos en Bélgica, si no tenés un auto eléctrico no entrás, ¿de acuerdo? A las grandes ciudades, ¿de acuerdo? En Uruguay da lo mismo y subimos los impuestos tratando de, supongo yo, que este efecto a alguien va a desalentar para que compre un auto. Porque yo supongo que las grandes diferencias es como decía antes, por ahí te ayudan a pagar la cuota, o pagan la cuota o parte de la cuota del auto, ¿de acuerdo? En un país donde la nafta cuesta, bueno, que es más cara que en América, sí, para no decirte el mundo, ¿de acuerdo? Entonces digo que soluciona sin razón, ¿sí? Entonces, bueno, no sé a dónde vamos a terminar. Ni que hablar, lo que esperamos en realidad, dado toda esta discusión, es poder tomar conciencia ahora y mirar hacia adelante y ser cautelosos hacia adelante. Desde ya de nuevo, gracias Jorge por la invitación, y los invitamos a todos este 28 y 29 de julio a nuestro congreso, a Latam Renovables. Te vamos a hacer llegar una invitación, Jorge, también para que nos puedas estar acompañando, donde vamos a hablar mucho del tema movilidad y esperemos también seguir creando conciencia y marcando agendas sobre esto. Espero la invitación, Diego, será un gusto seguramente. Diego Ordóñez, naturalmente, bueno, y vos y la energía renovable, mucha fuerza por ahora en los momentos más difíciles de este tema, ¿de acuerdo? Gracias por estar como siempre. Dale, chau, chau, hasta pronto. Chau, hasta chau. luego. Chau, chau. Cuando para muchos las motos generan tantos problemas y cuando Daniel Rosich dice todavía que para el examen de los motociclistas no se hace ni un día de clase práctica contrastando con lo de los autos que te exige por lo menos 15 clases, y bueno, mirá lo que hace la policía en China para tratar de entrenar a los chicos que después salen a recorrer la ruta y de cosas. Bueno, yo te digo una cosa, si algún día acá en Uruguay hicieran una práctica de este tipo acá, con motos más chicas, porque son motos, además son motos grandes, imagínense lo que es la destreza de esta gente manejando una moto, que realmente es envidiable, absolutamente envidiable. Pero de alguna manera apunta a un trabajo de absoluta seriedad, que eso es lo más importante y a lo que yo quería referirme, para no decir, no queremos que sean artistas de la moto y que anden circulando por las calles, no, pero que den ese tipo de seguridad, de garantía, de lo que fuera, para que realmente las pruebas y el que salga a la calle salga de la manera más completa posible. Bueno, pero esta es una parte de las imágenes de las que tenemos para hoy, pero tenemos otras cosas de las últimas noticias, y mire este caso. En este caso es una chica que va al volante y se duerme, ¿de acuerdo? Estos son los autos de hoy día, mira que esto no vaya a creer que es un invento, y el auto finalmente entiende cuáles son las necesidades, de qué es lo que está pasando con el conductor, y finalmente la va a llevar a una solución para detener el automóvil, para evitar no solamente sus siniestros, sus accidentes, sino un problema que podría arrastrar al resto de la sociedad o de los autos que van circulando en una autopista. Realmente son cosas de última generación del auto autónomo, que en este es uno de los casos, pero que también tenemos otro, que naturalmente vamos a mostrar unas imágenes y mira qué bueno que está esto, ¿no? Realmente llama la atención y es envidiable, y esperemos que cuanto antes llegue a todos los autos y también a nuestro país. Pero vamos, y llegamos a esto, con inteligencia artificial naturalmente, pero estamos viendo un auto de conducción autónoma, esto es real. La conducción autónoma es real, la inteligencia artificial les hace que vamos viendo un partido de fútbol allá adelante en una pantalla gigante, pero de cualquier manera esto pasa hoy en Estados Unidos, y no es más lejos. Tesla creo que ya tiene varios autos circulando, más allá que los detractores dicen que esto sí, que esto no, que bueno, definitivamente esto es una realidad del día de hoy. Bueno, pero nosotros en Uruguay tenemos otras cosas más para seguir, y por ahí tenemos una referencia con respecto a una fiscalización. Y esto pasa con este radar móvil que aparentemente está, yo no lo vi todavía, ¿no? En el kilómetro 330 de la ruta nueva, ya cercana al Chuy, que naturalmente será para controlar, pero fundamentalmente para, yo digo que el afán
Yo pienso que los radares recaudan sin duda, pero que originalmente no hayan puesto para recaudar, creo que el afán original es el control, el orden, qué sé yo, y de paso recaudamos, ¿sí? Bacanudo. El que no le gusten los radares, que no cometa infracciones, eso es lo más importante. Pero también tenemos otras cosas. La Intendencia de Montevideo tiene unos problemas brutales con los monopatines, porque vinieron para 25 kilómetros, dice el ministro de Industria, pero pasan a 60 o 70, yo no sé, pero mira que hay otras cosas que se hacen y la gente maneja rápido cuando tienen vehículos que no son monopatín, pero es parecido. Pero miren esto, porque esto realmente impresiona. Ya cuando uno ve el ancho de las ruedas, naturalmente, porque esto estamos manejando una potencia y para una destreza, que estos que van acá adentro corren en un circuito cerrado, pero que realmente manejan valores que no son los necesarios para andar por la calle ni para andar por ningún lado, pero que bueno, que realmente son demostraciones de lo que pasa en el mundo y de lo que se puede llegar a hacer, aunque sean originalmente monopatines o como estos otros aparatos distintos que parecen de origen muy social y para solucionar problemas de gente que anda a pie y que por ahí resulta más cómodo por razón de espacio, de economía y qué sé yo. Pero bueno, mira lo que es esto, ya andan a fondo y la historia se va complicando. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Yo les doy a ustedes las gracias por habernos acompañado en el programa 621 y nos vamos a encontrar después de 7 días, una vez más, con más seguridad vial. Saludo de esta manera a quienes nos ven aquí en Montevideo por Nuevo Siglo TV y donde la señal de Cardinal TV. En el resto del país, 81 canal cable de televisión. Y además en Canal 7 de Maldonado, que no es menor la audiencia, que tenemos muchos amigos por esa zona. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos.